Hello, welcome to EPG Pashala Spanish. My name is Nabil Ansari and I teach Spanish in the Center of Spanish, Portuguese, Italian and Latin American Studies in Jawaharlal Nehru University, New Delhi. We are in paper entitled Spanish Language 1 Intermediate. In this module entitled Playing Sports, you are going to learn about different sports and the lives of some famous sports personalities of the Spanish-speaking world. Arindam plays tennis in his college in his free time. Therefore, he is a great admirer of Rafael Nadal, the Spanish tennis player, while Fernando, his friend, likes the game of Roger Federer, the Swiss tennis player. They are having a debate on their playing styles as well as about different famous sports persons of the Hispanic world. Let's listen to their conversation. Ya sabes lo de ayer, ¿no? Rafa ganó el Abierto de Australia. Sí, me enteré de ello. Fue un partidazo. Rafa ganó solo por su fuerza, ya que Federer, como siempre, mostró una técnica superior. Cuidado con lo que dices. Rafa también tiene su propia técnica, sino de que se ha convertido en el mejor tenista del mundo esta temporada. Pero no se te olvide que el sueco es el jugador que ha ganado más títulos de Grand Slam y ha sido número 1 del ranking durante 302 semanas. Tampoco quiero minusvalorar el mérito de Nadal, que es uno de los mejores del tenis mundial. Pero la realidad es como es. Es mi paisano y estoy orgulloso de todos los talentos deportivos de España. Es verdad que actualmente hay muchos españoles que se han hecho muy famosos por sus logros deportivos. Fernando Alonso en Fórmula 1, Pau Gasol en baloncesto, Gemma Mengual en sincronizada. Y además, el mundo hispano tiene el fútbol, el deporte rey, en donde siempre estamos entre los mejores. Pero hay otros deportes de equipo donde hemos estado ganando muchos títulos, pero en donde no somos tan famosos porque no son deportes muy populares. Recuerdo que conseguimos medallas olímpicas en vela, en balonmano, en waterpolo, incluso conseguimos títulos en esgrima o taekwondo, deportes en los que nunca hemos destacado. Los indios somos los campeones mundiales de cricket. Desde el año 1928 al año 1956, el equipo masculino de hockey se mantuvo invicto. Y por eso es el equipo con mayor éxito en toda la historia de los Juegos Olímpicos. También tenemos algunos de los mejores jugadores de bádminton, luchadores libres y arqueros. Poco a poco, el deporte que estaba siendo marginado en la sociedad india está recuperando su protagonismo, pero todavía hay mucho que hacer para que los deportistas reciban todo el respeto que merecen. Clases de deportes. As mentioned in the conversation, there are several types of sports activities. Let's learn some of them. Deportes de combate. Por ejemplo, boxeo, artes marciales como karate, judo, lucha libre, esgrima. Deportes de pelota. Los deportes de pelota son, por ejemplo, fútbol, baloncesto, cricket, hockey, tenis, voleibol,
béisbol, golf y el ping pong. Atletismo. Esto incluye como carreras, saltos, lanzamientos, vallas. Los deportes de montaña. Los deportes de montaña incluyen como ciclismo de montaña, montañismo, escalada, esquí y rappelling. Deportes motorizados. Los deportes motorizados son, por ejemplo, automovilismo, motociclismo, carrera de Fórmula 1. Los deportes acuáticos. Los deportes acuáticos son, por ejemplo, natación, remo, vela, piragüismo, buceo, surf, canoa. Deportes extremos o de riesgo. Los deportes extremos o de riesgo son, por ejemplo, parapente, paracaidismo, alta delta y puenting. Below are some explanations about different sports. Empezamos con el baloncesto. Se juega entre dos equipos de 5 jugadores cada uno. El objetivo es lanzar una pelota a través de la canasta elevada del oponente. El campo donde se mueven es una cancha rectangular. Los jugadores pueden mover el balón con botes o pasándoselo con las manos. El segundo es paracaidismo. El paracaidismo consiste en saltar y caer libremente desde un avión, tras lo cual se realizan diversas maniobras antes de desplegar un paracaídas. El tercero es piragüismo. El piragüismo se trata de viajar en una embarcación muy ligera y esbelta. Normalmente es abierta con puntas puntiagudas y es propulsada por remos. El quinto es salto. El objetivo en este deporte es impulsarse para superar con el cuerpo una altura señalada. El impulso ha de producirse tras una marcha rápida o una serie de movimientos preparatorios. Hay variedades dentro de este deporte. Así, encontramos que a veces el impulso se produce únicamente con el cuerpo humano y otras veces se utiliza una pértiga para el mismo. Boxeo simula una lucha con puños, aunque sigue unas normas estrictas sobre lo que es válido y lo que no. Ambos participantes han de usar guantes y tan solo han de golpear o encima de la cintura, en la parte frontal o en la parte lateral del oponente. Esquí. Esquí es un deporte de deslizamiento que se juega en invierno. Se necesita un par de corredores, planos largos de plástico, metal o madera
que se curvan hacia arriba en la parte delantera y pueden atarse a una bota para deslizarse o caminar sobre la nieve. Cricket. Objetos o personas relacionados con el cricket son bate, pelota, bateador, lanzador, carreras, campo, árbitro, portillo, fildeador o jugador de campo y casco. Estos son unos objetos o personas realizados con el cricket. Fútbol. Ahora vamos a hablar del fútbol. Además de los jugadores en el campo, también hay otras personas que apoyan de una manera u otra el progreso del juego. Portero. Portero es una persona que defiende la portería de su equipo para evitar que entre la pelota, también llamado arquero o guardameta. El segundo es delantero. Delantero es un jugador que forma parte de la línea más adelantada o la línea de ataque, desde donde puede llevar el balón hacia el poste o portería y marcar el gol. El tercero es volante. El volante es alguien que dirige y mueve los ataques de su equipo, trasladando el balón de un sector a otro, repartiéndolo entre los jugadores, así poniendo ritmo al equipo y organizando la jugada. El árbitro. El árbitro es una persona que se encarga de hacer cumplir el reglamento del juego. El cuerpo técnico. El cuerpo técnico consiste en grupos de personas que se dedican a la dirección técnica del equipo, que incluye al entrenador, los médicos, terapeutas, gerente, analistas, etc. Recoge pelotas. Recoge pelotas es una persona encargada de recoger las pelotas que salen fuera del terreno de juego. Defensa. Defensa es conjunto de jugadores que forman la línea más retrasada de un equipo, también llamados zagueros. En esta entrevista, el tenista español Rafael Nadal habla de su bache deportivo en Monte Carlo. Antes de escucharla, veamos algunas palabras relacionadas con el mundo del tenis para entender mejor lo que se habla aquí. Grand Slam. La palabra Grand Slam significa si un jugador gana 4 de los siguientes torneos. Son Wimbledon, Open de los Estados Unidos, Open de Australia y Open de Francia o Roland Garros en un mismo año, se le da
este título. Tierra batida. Esto significa pistas de tenis en las que no hay hierba. Están hechas de arcilla. Circuito. Circuito significa conjunto de pruebas puntuables para un campeonato y para la clasificación que se celebran en diversos lugares. Torneo. Torneo significa la competición deportiva en la que participan varias personas o varios equipos. Abierto. Abierto es una prueba o torneo deportivo en el que pueden participar jugadores profesionales y aficionados. Temporada. Temporada significa periodo de tiempo durante el cual se realiza la actividad deportiva. Gira. Gira significa serie de partidos sucesivos de un deportista por lugares distintos. Now, as we know, Arindam is a great fan of Rafael Nadal. He keeps reading the interviews that Nadal gives before and after an important tournament. He is listening his latest interview published in the Spanish newspaper ABC to know more about his great inspiration. Now we are going to listen to the interview of Rafael Nadal. ¿Cómo está? Bien, contento de estar en Monte Carlo, contento de estar en el circuito. En general, las cosas están yendo bien, porque físicamente no tengo problemas. Estoy respondiendo bien, aunque soy consciente de que necesito mejorar mi tenis. Tengo la confianza de que iré a más. ¿Y qué le pasa? Bien, es un inicio de temporada en el que he perdido algunos partidos que no debería. He jugado peor de lo que lo he hecho otros años. Y no me pasa nada, solo que he jugado peor. Es lo único que ocurre. Es el deporte. Es simple. No hay que complicarse. ¿Le dura mucho el enfado en la derrota? No, nada. El enfado, la rabieta, no lo tengo nunca. Casi nunca. Cuando pierdo, estoy más triste que enrabietado o enfadado. Esto es deporte y se gana y se pierde. Hay que tenerlo claro. En este bache, ¿ha dejado de creer en sí mismo en algún momento? Sí, momentáneamente dejas de creer. Pierdes la confianza y la fe. Y el que diga lo contrario, miente. A todos nos pasa. Cuando uno termina y reflexiona las cosas, recupera la fe. Pero sin esa fe, es imposible que las cosas vayan bien. Y en el momento la puedes perder. Habla mucho de su carrera. ¿Se plantea el tenis de otro modo? Es difícil. Yo tengo mi mentalidad y una manera de encarar las cosas que son difíciles de cambiar. Vivo el deporte con pasión y emoción, y eso es muy difícil que lo pierda.
Las emociones son para lo bueno y para lo malo. Tengo esta manera de vivir el deporte. Me gustan los nervios, tanto como jugador o como espectador. Mi pasión no cambiará nunca. Ahora llega la tierra batida. ¿Qué es su parte preferida del año? ¿Es una liberación o más presión? No tengo demasiada idea. Son torneos con todos los mejores jugadores del mundo y desde la primera ronda hay rivales complicados. Hay que estar preparado para que las cosas no vayan bien, pero también para agarrarse a esas sensaciones positivas si las cosas empiezan a ir mejor. Roland Garros está al final de esta gira. Por las circunstancias y por la posibilidad de ganar el 10º. ¿Es más especial de este año? Cada año es lo mismo. Cada año se busca un motivo para que sea más especial. Para mí, el único motivo es el acicate de ganar Roland Garros. After listening to the interview, let's try to find out what is the origin of the Olympic Games. El origen de los Juegos Olímpicos. ¿Sabías que los Juegos Olímpicos son originarios de Grecia? Los griegos antiguos organizaban competiciones en Olimpia. Los primeros registros escritos de estos eventos datan del año 776 a.C. Estos juegos, dedicados al dios Zeus, tenían lugar cada 4 años. Solo los hombres podían participar y les prohibía a las mujeres casadas incluso asistir los juegos. Las mujeres jóvenes podían formar parte de los espectadores. Tampoco podían participar hombres de otros países y esclavos. Estos juegos tuvieron lugar durante más de 1000 años desde su comienzo, pero poco a poco empezaron a perder su popularidad. Y con la llegada al trono del emperador Teodosio, un recién converso al cristianismo, llegó su declive, ya que él dijo que no toleraría actos paganos en su imperio. Finalmente, fueron abolidos en 393 después de Cristo. Los juegos modernos no tenían muchos años de antigüedad, ya que los primeros Juegos Olímpicos se celebraron en Atenas en 1896. Los Juegos modernos no tienen muchos años de antigüedad, ya que los primeros Juegos Olímpicos se celebraron en Atenas en 1896. El interés de los Juegos modernos proviene del descubrimiento y las excavaciones realizadas en Olimpia. El barón francés Pierre de Coubertin tuvo el crédito de resucitar la tradición muerta de los Juegos Olímpicos en la época moderna. Les dio una dimensión moderna e internacional y forzó a los demás a que los vieran como una parte de una amplia estrategia de educación a través del deporte. En la versión moderna, los juegos se celebran cada 4 años en una ciudad distinta donde se reúnen atletas y deportistas del todo el mundo. La primera vez que participaron las mujeres
en estos juegos fue en el año 1900. Se celebran los juegos en verano y en invierno. Los 5 anillos de distintos colores que forman el símbolo olímpico representan la unión de los 5 continentes y la reunión de los atletas de todo el mundo. También simbolizan la universalidad de los juegos. Los colores fueron elegidos pensando en que cada país tendría por lo menos un color en su bandera nacional. Football is a very popular sport in Spain, so there are many songs dedicated to the same. Listen to one of the songs by a Spanish singer, Ramón Melendi, from his album Mientras no cueste mucho trabajo. The link is already given in the e-text. Now, after listening to the songs, you must have found that there are words with suffix ia or io. The suffix ia is added to some feminine nouns and suffix io is added to some masculine nouns as diminutive. They are mostly added to show affection or indicate the small size of something. The use of this suffix is more pronounced in the Andalusian and Castilian region of Spain. Now let's try to find out how these suffixes are formed. The formation of the suffix is in the nouns ending in a, the suffix ia is added. So the nouns which ends in a, the suffix ia is added. Let's see some of the examples. For example, casa meaning house. So casa becomes. Let's see some of the examples. For example, cosa becomes cosilla. Canasta becomes canastilla. Alfombra becomes alfombría. Cama becomes camilla. Zapato becomes zapatilla. Paloma becomes palomilla. Escoba becomes escobilla. Cabeza becomes cabecilla. Mesa becomes mesilla. Chica becomes chiquilla. Corona becomes coronilla. And ventana becomes ventanilla. So in all these words which are in feminine, the suffix ia is added. So for other words or nouns ending in o, the suffix io is added. For example, chico becomes chiquillo. Árbol becomes arbolillo. Libro becomes librillo. Guapo becomes guapillo. Curso becomes cursillo. Horno becomes hornillo. Paso becomes pasillo. Punto becomes puntillo. Pepino becomes pepinillo. So in all these words or nouns which ends in o, the suffix io was added. You might notice that some of these words are incorporated in the daily language along with the suffix and are used to denote specific things of their own. We call these words lexical as diminutives. Mesa, meaning table, becomes mesilla. So the meaning
of this change and it becomes citable. Alfombra meaning carpet. When it becomes alfombría, it means mat. Thus, in this module, you have learned vocabulario relacionado a varios tipos de deportes y la manera de jugarlos, nombres y actividades profesionales de algunos famosos deportistas, la historia de los Juegos Olímpicos y también la formación de diminutivos con el sufijo io y ia. Now, if you want to practice more or you want to see more information or do more exercises and activities, kindly refer to the e-text. Thank you.